Saludos amigos de Be Health, Lily García con ustedes nuevamente. Yo creo que a todos se nos revuelve el estómago cada vez que leemos o escuchamos acerca de un caso de abuso contra niños en nuestro país, abuso físico, abuso sexual, negligencia, el que sea. Y en las últimas semanas ha habido varios casos donde la persona agresora era el padre de ese niño o niña. Y hoy, para hablarnos un poquito acerca de qué está ocurriendo y qué podemos hacer al respecto, tenemos con nosotros al trabajador social José Yamil Montañez Agosto del programa Caderamen. Gracias, José Yamil, por acompañarnos hoy. Gracias, Lili, por la invitación, agradecido. Yo me imagino que es algo que a ti como trabajador social te tiene que preocupar mucho. Definitivamente, sí. Yo creo que ¿verdad? Es un resultado de varias situaciones que a nivel cultural. Yo creo que quizás esto viene pasando por años, pero ahora con el acceso a las redes hay mayor visibilidad de esta situación. Ok, o sea que no es que tenemos más casos, es que tal vez nos estamos enterando más de que ocurren. Claro, ¿verdad? Habría que ver las estadísticas del Departamento de las Familias en cuanto a las estadísticas de maltrato. No obstante, sí tenemos más accesibilidad a las situaciones que ocurren, como por ejemplo las situaciones de agresiones en la calle. Volviendo, ¿verdad?, a lo que es el tema de este maltrato más evidente, que es el físico de los papás hacia los menores. Sí es algo que es resultado de una cultura de violencia, de también el hecho de cómo crían a los hombres en nuestra sociedad, pero la tenemos más accesible, más visible por esta cuestión de las redes sociales, que la tenemos a la mano en el teléfono. En el teléfono. Sí. En el caso de la organización con la cual colaboras, que es Caderamen, ¿qué están visualizando en torno a esto? ¿Qué se puede hacer? Bueno, como le decía... Y descríbeme lo que es Caderamen para aquellos sí, que no lo conozcan. Caderamen es una organización sin fines de lucro que trabaja con la salud sexual y reproductiva de las personas gestantes y su familia, y provee servicios desde partera, dulas, clases prenatales, apoyo postparto, acompañamiento en el parto. Eso bajo lo que es el programa SEPARE. Caderamen se compone de dos elementos, ¿verdad?, importantes, que es SEPARE, que es el programa que provee servicio directo, y también está Acceso, que provee adiestramiento a los profesionales que atienden a esta población, desde psicólogos, enfermería, incluso consejeros, sí, exacto, trabajadores sociales que de alguna manera u otra se vinculan con esta población. Pues a través de Acceso se le dan adiestramiento desde cernimientos, sí, acompañamiento a las paternidades, las leyes que velan por los derechos de las personas gestantes y sus acompañantes. Estamos, ¿verdad?, desde GURAP, una organización que trabaja con las personas gestantes y lo que es la salud sexual y reproductiva. Desde esa perspectiva, hablando de la educación y lo que es la cultura, ¿qué está fallando? ¿Qué tiene que cambiar? Bueno, hablando, ¿verdad?, de lo que son las paternidades, y hablo en paternidades en plural, porque partimos de la premisa que no es una forma de asumir la paternidad. No se limita a un papá biológico, están los padrastros, tíos, abuelos, incluso figuras paternas que no tienen un vínculo sanguíneo. Sí, amigo familiar, el coach, el maestro, ¿verdad? Partimos de la premisa de que los hombres asumen las paternidades desde diferentes perspectivas y diferentes, ¿verdad?, espacios. Hay un aspecto donde se nos dice a nosotros los hombres que desde pequeños no podemos llorar. Y ahí vemos, ¿verdad?, que esa masculinidad tradicional, cómo influyen en la manera en que nos socializan a nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de socialización, es la manera en cual nosotros internalizamos lo que es el masculino y femenino en nuestra sociedad. Y lo que es manejar emociones. Y de salida nos dicen que los niños no lloran. ¿Qué nos están diciendo? Que nosotros como hombres debemos suprimir nuestras emociones. Seguro. Y culturalmente, las emociones validadas para los hombres, ¿cuál es? La ira y el coraje. Sí. Y filtramos todas esas emociones de frustración, miedo, desesperación, dolor, ¿a través de qué? De la ira y del coraje. Entonces, ¿cómo vamos a pretender como sociedad que de adulto ese niño maneje las emociones efectivamente como hombre adulto, si desde niño le dijeron que no puede expresarlas, no puede, ¿verdad? No sabemos cómo apalabrarlas? Me siento triste, ¿verdad? Hay personas que le llaman eso el analfabetismo emocional, y de cómo es importante alfabetizar a los hombres, a los niños,
de lo que son las emociones y cómo manejarlas de manera efectiva. Ese término de analfabetismo emocional me gusta mucho, nunca lo había escuchado. Exacto, se usa quizás un poquito, ¿verdad? Como que analfabetismo, pero es analfabetismo. Es que no se nos dan las herramientas desde pequeños, porque no sabemos apalabrar cómo nos sentimos. Y a eso le asumamos los estrés sociales. Los estresores sociales, sí. Exacto. Y últimamente, Lili, se ha psicologizado y se ha patologizado lo social. Hay un asunto de salud mental en el país, hay una crisis de salud mental, no obstante, no se debe desvincular con lo que es la estructura social, los estresores sociales, la precarización de los servicios de salud, la precarización de los servicios sociales, educación, acceso a servicios en general, y a eso tú le sumas que a ese hombre no se le enseñó a manejar las emociones de manera efectiva desde pequeño. Se le dice que para ser hombre debe ser proveedor económico, y ese es el principal rol que se le exige al hombre, tienes que proveer económicamente. Entonces, eso es una presión grande. Eso es una presión grande. Entonces, si tenemos una situación de empleo, una situación donde no gano lo suficiente, tengo esos estresores, tengo que cumplir con proveer económicamente, tengo que pagar casa, a eso se le suma de que no puedo ir al psicólogo, no puedo ir a un terapista, un consejero, porque soy débil, ¿verdad? Hay una cuestión de que no me puedo ver vulnerable porque no me puedo mostrar débil. Eso te iba a preguntar. Generalmente, ¿buscan ayuda a los hombres? Por lo general, no. ¿Verdad no que hay no? una normalización. Yo creo que eso es un llamado que se le debe hacer a los hombres. Y han habido organizaciones que han dado el paso al frente para fomentar el normalizar. Sí, han realizado campañas. Grupo CEPI, recuerdo que es la más reciente, de normalizar y hablar de la salud mental de los hombres. 8 de cada 10 suicidios los cometen los hombres. Imagínate. Aquí en Puerto Rico. Y eso, ¿verdad? No es nada biológico. No es nada, ¿verdad? Que el hombre nace violento, aprende a ser violento, es una de las manifestaciones de violencia. Michael Kaufman habla de que, por ejemplo, la triada de la violencia en el hombre, y lo que nos explica es que la violencia, por ejemplo, que el hombre ejerce hacia las mujeres, no se da de manera aislada, sino que está vinculada con la violencia que el hombre ejerce hacia sí mismo y hacia otras personas. Hacia otras personas. Cuando hablamos de los asesinatos, pues son de hombres a hombres. Y cuando hablamos de la violencia que puede ejercer en el núcleo familiar, a sus hijos, a sus parejas, pues no se da de manera aislada. No. Y pues, lamentablemente, esto es otro aspecto a considerar a nivel estructural de las políticas públicas. ¿Cómo abordamos esa problemática de manera integral? Se ha hablado de comenzar en las escuelas cursos de manejo de emociones. ¿Entiendes que esto sería positivo? Sí. Es positivo, hay que hacerlo, pero también hay que tener una conciencia de género. Es importante. Porque, pues, cuando hablamos, por ejemplo, ¿verdad? Hay un miedo con esta cuestión de la educación con perspectiva de género. Perspectiva es punto de vista género, es cómo influyen los aprendizajes de género en la manera en que me comporto. Y sí es importante enseñarle particularmente a los varones a que no todo se tiene que solucionar con violencia. Y estamos socializados desde los juguetes. Y que podemos ser vulnerables y que pueden ser sentirse débiles y tener miedo y estar perdidos. Estar perdidos, validar las emociones, expresarlas, que buscar ayuda está bien, que el cuerpo de su compañera femenina no le pertenece, el consentimiento y otros aspectos importantes que hay que hablar desde la niñez y más en esta era de redes sociales donde hay personalidades de redes sociales que están llenando un espacio que quizás otras personas con el conocimiento, con el bagaje no lo están llenando y están llevando una información errónea, particularmente a hombres jóvenes y a jóvenes. No, y tal vez si no hay estas destrezas y estas herramientas en el hogar. ¿Por qué? Porque es un hogar disfuncional, porque el padre o el padrastro o el que sea, obviamente pues no tiene estos conocimientos y hay una cultura de agresión, hay una cultura de violencia. Por lo menos en la escuela se hace un balance. Exacto. Y ahí entramos quizás yo digo en las contradicciones porque hay quizás una persona que dice a mis hijos los educo yo. Y a nivel estructural el Estado o el Departamento de Educación en la escuela no deben educarlos de X o Y tema. Pero ¿qué ha sido el resultado hasta ahora? Sí. So que sí hay una responsabilidad inherente de lo que es la estructura, de llevar una educación y atajar esas lagunas o gaps que hay para que, ¿verdad? Hacia futuro tengamos una sociedad que se mueva de la violencia hacia la no violencia. Hacia la violencia. Ahora, José Yamil, si puede haber unas señales de que un varón puede ser una persona que agreda ya sea a sus hijos, en este caso no estamos hablando de violencia en las relaciones de pareja, sino en violencia contra los niños, ¿verdad? Contra los menores. ¿Hay algunos
datos que podrían, algunas señales? Mira, particularmente si hablamos de la etapa perinatal, que creo, ¿verdad?, que es una de las noticias a la cual hace referencia de los maltratos que han habido particularmente a infantes. Y hay algo de lo que no se habla mucho, es que de la salud mental perinatal. Cuando hablamos de perinatal es el periodo que comprende desde el proceso de gestación, parto y posparto y el primer año, luego de nacido bebé. Desde la gestación hasta el primer año. Nacido bebé. Es de la salud mental perinatal en los papás. Y se ha invisibilizado, no se habla. Se escucha mucho, por ejemplo, de depresión postparto en mujeres. De mujeres. Hay ya estudios que indican de que el hombre puede padecer de depresión postparto, ansiedad. ¿De verdad? Trauma, sí. El porciento oscila entre 4 a 10%, pero si la pareja tiene depresión postparto, ese porciento sube un 50%. Ya que la depresión postparto en la pareja es el mayor predictor de que el hombre pueda presentar indicadores de depresión postparto. Pero ¿qué pasa? A diferencia de las mujeres, esa situación de salud mental en el periodo perinatal, respondiendo a tu pregunta, se puede ver con irritabilidad constante. No necesariamente está lloroso. Estoy irritable constantemente, me enojo con facilidad. Como decimos, dispara de la baqueta. Disparo de la baqueta, me enojan cosas que anteriormente no me enojaban, hay un aislamiento, me quedo más tiempo en el trabajo, no quiero llegar a casa, ¿verdad? Evito vincularme con el bebé, evito vincularme con mi pareja, me aíslo. Y esto se ve no solamente en los papás en este periodo, sino en el hombre cuando tiene situaciones de salud mental. Me aíslo. ¿Y qué hacemos, verdad, culturalmente? Pues hay que tener en cuenta el aumento de uso de sustancias controladas. Eso te iba a preguntar, porque alcohol. Cuando entra en juego la adicción, ya estamos hablando de otros 20 pesos. Exacto, y cuando hablamos de ese uso problemático de sustancias, la mayoría de las personas que tienen uso problemático de sustancias son hombres. Son varones, sí. Entonces, nos preguntamos ¿y por qué? Pues hay que preguntar para qué la usan. Entonces, si vamos al principio de nuestra conversación de que nos enseñan de que no debe expresar las emociones, pues utilizan la sustancia, utilizan el alcohol para acallar. ¿Es un tapón? ¿Verdad? Trabajar ese dolor emocional que tengo. Seguro. Que no me dieron las herramientas para poder manejarla. Sí, de esa forma entiendes que lo aquieta, pero lo que haces es que a la larga explota. Tiene unas implicaciones peores. Ahora, ¿qué hace una mujer cuando ve que su pareja está mostrando esas características, entiende que puede haber una explosión en algún momento, que puede tomarla en contra de esos niños? Yo creo que primero validarle las emociones. Cuando digo validarle, no es validar una acción violenta, pero validar la frustración, el miedo, el sentimiento, la emoción que él pueda estar sintiendo en el proceso de crianza, el desespero, por decirlo así. Luego de, ¿verdad? Hay un acompañamiento, acercarse y si tiene las herramientas o las recomendaciones que se le puede hacer directamente a él, hacérselas saber, si no, ¿verdad? Buscar ayuda profesional. Para que puedan trabajar ese proceso de crianza, particularmente ese manejo de emociones de él primero. Seguro. Y que a su vez eso vaya acompañado a unas destrezas de crianza para poder, ¿verdad?, asumir la paternidad desde una manera no violenta. Y también eso incluye entender que la crianza es un proceso compartido, ¿verdad? Porque todavía existe, aún en jóvenes, en hombres jóvenes, esta idea de que a ti es que te tocan los muchachos. Exacto. Yo estoy aquí para ayudarte. Exacto. Y eso se utiliza mucho. Hay veces que inconscientemente se habla de ayudar. Sí. Pero si hablamos de ayudar, estamos partiendo de la premisa que es algo que no me toca, yo te estoy ayudando. Claro. Desde los encuentros de hombres y paternidad, que es el programa que se le provee, ¿verdad?, unos espacios socioeducativos de 8 sesiones a los hombres que son papás o van a ser papás, o hombres que van a estar vinculados en la vida de ese bebé. De ese bebé. Padrastro, tío, padrino, abuelo. Es que asumimos la paternidad, asumimos la responsabilidad que nos toca, o la corresponsabilidad de ese proceso de crianza, más allá de ayudar. Y pues desde pequeño, pues si vemos los juguetes, volviéndolo a la socialización, se le da la muñeca y se da las cosas de cuidado. De cuidar a los niños, a las nenas. A las nenas. Sí. Y a los niños desde pequeños se les acoarta esa posibilidad de jugar, de aprender, de socializar, a cuidar, ¿verdad? El cuidado, el autocuidado. Y es bien importante para movernos hacia esa corresponsabilidad desde pequeño, involucrarnos en ese proceso de cuidado, y de adultos darle la oportunidad a los papás, darle las herramientas y de fomentar, normalizar y no idealizarlo, ¿verdad? No poner un pedestal a un papá de que asume su paternidad o la corresponsabilidad porque le toca, pero sí fomentarlo, validarlo. A nivel estructural, desde las políticas públicas. Ya han habido
2 proyectos de ley que han sido encabetados, por ejemplo, para la licencia de paternidad a nivel privado. ¿Y han sido encabetados ambos? Sí. Cuando debería estar ahí. Exacto. Esa licencia de paternidad. Entonces, si no se le da oportunidad... Porque le estás validando la responsabilidad que tiene el padre en el proceso. Claro, desde que está en el proceso de embarazo. Pero se le está coartando desde ya, porque le dan 2 días y cuidado. En el caso público tiene 15 días. Sí. Pero es que de qué manera también se está fomentando el que se utilice esa licencia de paternidad. Claro. Y claro está, las políticas públicas no se pueden dar un vacío, sino que deben estar acompañadas de programas y de acompañamiento para darle las herramientas a ese hombre a que pueda asumir la paternidad de una manera activa, corresponsable y que trascienda, ¿verdad? Que no se limite solamente a lo que es proveer económicamente. ¿Quiénes pueden participar en el programa de Caderamen, en el programa de Separe y cómo hacerlo? Tal vez nos puedes, aunque lo vamos a tener en pantalla, ¿verdad? Las redes sociales, etc. Mi invitación es que puedan acceder a las redes sociales, Facebook e Instagram, a Separir, así mismo, Separir. Ajá, y Separe. Separe o Separir en Facebook e Instagram y van a poder entrar en el link, en el Trilink, o en el enlace, para poder registrarse y ahí van a encontrar desde servicios de dulas, acompañamiento en el parto, clases prenatales, grupos de apoyo, servicios de salud mental en la etapa perinatal y los encuentros de hombres y paternidades que también están bajo lo que es Separe. Okay. Personas que estén involucradas en el proceso de gestación o familiares que quieren recibir servicios. Tenemos, por ejemplo, mujeres, personas gestantes que están en las talleres prenatales y llega abuela o abuelo y se envuelven en el proceso, ¿verdad? La familia. Para criar se necesita una tribu. Así que nosotros partimos de esa premisa de que todas las personas que puedan ser parte de ese proceso, que puedan participar según sea el contexto y la necesidad de cada familia. La idea es romper viejos esquemas, romper con elementos culturales que ya no nos sirven y poder crear una nueva paternidad responsable en el país. Sí, así que muchísimas gracias, José Yamil Montañez Agosto. Gracias a usted. Gracias al compromiso de Caderamen con el futuro social, ¿verdad?, de los padres y madres en Puerto Rico. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado y será hasta la próxima. Be Health, tu conexión con la salud. Encuentra más información en behealthpr.com.